maldeciste se ha secado. O si estamos hablando acerca de la fe. Imagínense si tenemos una fe que Dios nos ha dado, ¿qué no podríamos hacer? Todo lo podríamos hacer, ¿verdad que sí? Pero volvemos a lo mismo. Si todos tuviéramos la misma fe que Dios da, pero a veces tenemos una fe humana que actúa por nosotros mismos y no a la manera de Dios. Por eso le decía que lo más correcto es que usted me hace un favor de prestarme, pero yo también tendría que corresponder de regresarlo. Y no solamente quedarme, bueno, pues ya se lo presté, pues no me va a pagar, mejor se lo perdono. La cosa que si es así, se va a seguir haciendo lo mismo. Después eso ya viene siendo en nosotros, hermano, una costumbre ya. Quedamos mal aquí, aquí y aquí y más allá. Cuando nuestro Dios habla acerca de tener fe en Dios, ¿por qué el Señor Jesús decía tener fe en Dios? Pero Él decía también, ¿creen en Dios? Sí, crean en mí también. Por eso veamos, hermano, el mensaje es para todos desde el principio. Dios dice que ha sido el mensaje el mismo, que nos amemos unos a otros. Pero ¿de qué manera vamos a mostrar el amor de Dios que está en nosotros? Perdonando. Pero como le decía, no es justo que usted con tantos sacrificios se esfuerce para esto y para el otro y que yo venga y se lo quite. ¿Será correcto? ¿Verdad que no? Por eso vea, hermano, ¿qué fe hay en nosotros? Según Pedro y los discípulos se sorprendieron que cuando volvieron a pasar por ese mismo lugar, se encontraron con esa higuera que en un principio el Señor la había maldecido. Y cuando pasan en ese momento, ¿qué pasó con esa higuera? Estaba seca. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús les está aconsejando a sus discípulos, hermano? En el 21 dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldeciste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Pero ahí dice en el versículo 24, por tanto, como diciendo, mientras haces estas cosas, comienza a perdonar. Por eso ve, hermano, hermana, si usted es deudor o le deben, hermano, y usted perdona y lo perdonan, con eso no quiere decir, pues ya nos olvidamos de lo demás. ¿Qué necesidad tenía de pasar una vez más el Señor por ese mismo lugar? Si ellos no hubieran pasado, no se hubieran dado cuenta que lo que el Señor Jesús dijo se cumplió. Si no vuelven a pasar por ahí, no se dan cuenta sus discípulos. Pero el Señor los hizo pasar para que se dieran cuenta. Para que de esa manera ellos confiaran en Dios, hermano. Por eso vean lo grandioso que es Dios para con nosotros. Por eso le decía, a veces eso nos acontece entre nosotros, que nos vemos como hermanos y después ya no somos hermanos. ¿Qué pasó? Pareciera que fue algo comprado. Es mi hermano por un tiempo solamente. Y se supone que cuando Dios llama es para siempre. Y el propósito es que permanezcamos siempre unidos a Él. Por eso si usted recibe de Dios y yo recibo de Dios, no estamos recibiendo lo mismo. Sí, hermano, estamos recibiendo lo mismo. Por eso es importante para nosotros darnos cuenta que el Señor habla acerca del perdón. Pero eso no quiere decir que vamos a perdonar todo, hermano, hermana. O sea, cuando me refiero a todo, no es para que usted diga, ¿sabes qué, hermano? Pues no te preocupes. No, yo te perdono, pero preocúpate.
Porque si lo hacemos así de esa manera, lo hace con usted y lo va a hacer con el otro. Sí, hermano, lo más importante es que nosotros estemos bien delante de nuestro Dios. Pero como le decía, hermano, hermana, eso es lo que está aconteciendo en nuestros tiempos, hablando en el cristianismo. Y yo, como le digo, siendo cristianos, ¿cómo podemos ser así nosotros, hermano, hermano? En el mundo se entiende, pero en el cristianismo estará bien, ¿verdad que no? Es algo que no puede acontecer, pero está aconteciendo, hermano, hermano. Mire, dice en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por eso ve, hermano, cómo está nuestra fe. Si yo le debiera a usted y usted dijera, en la fe que usted tiene, ¿cómo podría asegurar usted que yo le voy a pagar? ¿Qué confianza tendría de que sí le voy a pagar? Confiando en Dios, esperando en Dios. Porque si usted no lo hace o yo no lo hago, Dios lo va a hacer de una manera y otra. Pero va a ser Dios. ¿En qué momento lo irá a hacer Dios? ¿Cuánto se tardará Dios, hermano, hermana, en hacer pagar nuestras deudas? ¿Qué acaso Dios no habla acerca de que no debamos nada a nadie? ¿Verdad que sí habla? Sí habla acerca de todo eso. Pero ¿por qué en ocasiones nosotros ignoramos todo eso? O sea, lo primero que tenemos que reconocer que sí, sí debemos. No vamos a alegar que no debemos. Por ejemplo, que tiene casa, está pagando su casa, ¿debe o no debe? Sí, es deuda que tiene, la está pagando. Si tiene un carro, tiene una deuda, es una deuda, pero la está pagando. Imagínense que nos neguemos a pagar, ¿qué va a pasar? No lo quita. Sí. Eso es lo que va a acontecer. Ahora, como le digo, hermano, las cosas materiales son diferentes, pero ya en el cristianismo, si vemos las cosas así de esa manera, ¿usted cree que a Dios le agrade eso? No le agrada eso a nuestro Dios. Por eso nuestro Señor siempre hablaba acerca del perdón. Yo perdono, usted también perdona, todos perdonamos, ¿verdad que sí? Cuando nuestro Señor habla de perdonar las ofensas, se está refiriéndose a todo. Pero como le decía, hermano, si usted presta, eso no quiere decir que le tiene que perdonar su deuda. Y eso no debería traer un problema, una separación. Al contrario, eso debería de acercarlo más, hermano, hermano. Pero pareciera que eso lo aleja más. Y a su hermano que tenía tan cerca, de repente, ya no lo ve. ¿Por qué ya no lo ve? ¿Qué le hizo? Todavía le prestó y parece que le hizo algo, ¿verdad? Sí, hermano, hermana. Mire, vamos a seguir leyendo porque vamos a leer la escritura de Lucas capítulo 7. El perdón consiste en todo, hermano, no solamente en una cosa. A veces el deudor saca la escritura donde Dios dice que debemos de perdonar todo, hermano, todo debemos de perdonar. Porque dice que aquel que presta no espere recibirlo de nuevo. Y en eso se amparan. El Señor dijo que si tú debes, no lo pagues. Imagínense si así fuera, hermano. Y como le digo, el cristiano no debe de tomarlo así. Y el cristiano lo está tomando también así, de esa manera. ¿Qué dice aquí una vez más el versículo 24? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso, si alguien le debe, hermano, hermana,
¿qué es lo que tiene que hacer? Todo lo que usted pida, así va a ser. No dude. Si no lo hace, hermano, hermana, ¿a quién le está pidiendo usted? ¿No le está pidiendo a Dios? ¿Usted cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados y no va a hacer nada? Usted como cristiano en sí no puede hacer nada. Toda causa se le lleva a Dios, hermano, hermano. Y usted no se mete en problemas con su hermano, con su hermana. Su hermano se va a meter en problemas con Dios y no con usted. Pero volvamos una vez más, hermano, como cristianos no debemos de ser así, hermano, que en cierta manera debemos y desaparecemos. Debemos de permanecer unidos, hermano, hermana. Imagínense, a veces con tanto sacrificio, con vergüenza viene el hermano o la hermana a pedirle y al final como que le da vergüenza acercarse una vez más, ¿verdad? ¿Por qué seremos así nosotros? Miren lo que dice Lucas capítulo 7. En Lucas capítulo 7, a veces parece que todo está bien, pero nuestro Creador, hermano, conoce todas las cosas. Conoce aún hasta los pensamientos que hay en nuestra mente. Por eso a veces nosotros podemos decir, no hay problema, todo está bien, pero a veces no está bien, hermano. Mire, Lucas capítulo 7, versículo 36 al versículo 50. A ver qué le podemos sacar en esto que vamos a leer. Versículo 36 al versículo 50. ¿Qué dice? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, en el versículo 36 que acabamos de leer, hermano, hermana, ¿quién invitó según a Jesús, hermano, hermano? ¿Quién invitó a Jesús a comer a su casa? Simón el fariseo. Ahora vea qué tanto conocía al Señor Jesús, o qué tanto sabía acerca del Señor Jesús. ¿De verdad sabía quién era Él? ¿O simplemente lo invitó para saber en realidad quién era Él?
o piense qué imaginaba este hombre acerca de Jesús. ¿Quién pensaría él que según era Jesús? ¿Cualquier hombre? ¿Cualquier persona? Y eso es lo que no meditamos nosotros. De que nosotros nos acercamos a quien sea como si fuera cualquier persona. Antes éramos cualquiera antes de venir a Cristo. Pero ahora en Cristo no somos cualquiera. Antes que Jesús pasara por aquel camino y encontró aquella higuera, antes de maldecirla, allí estaba esa higuera. ¿Cuál fue la causa de maldecir esa higuera Jesús? Buscó algo en esta higuera y no encontró. Dice, ¿para qué estás aquí ocupando solamente el lugar si no das fruto? La cosa es que pasó y la maldijo. Y después, cuando vuelven a pasar, los discípulos se acuerdan y le dicen, maestro, por aquí pasamos aquella vez. ¿Ves este palo seco que está aquí? Es aquella higuera que maldijiste. ¿Usted cree que el Señor no sabía? Ahora lo que no sabía este hombre es quién era al que había invitado a él. O sea, lo ignoró. ¿Y de qué venimos hablando en este momento que estamos, hermano? O sea, el Señor habla acerca del perdón, pero antes del perdón está hablando de algo bien importante, de la fe. ¿De qué fe está hablando el Señor? De la fe en Dios. Dice el Señor, si vosotros tenéis fe en Dios, puedes pedir todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú pidas, te será hecho inmediatamente. Por eso vea, si nosotros, hermano, actuáramos a nuestra manera, ¿qué no haríamos? ¿Qué no haríamos nosotros? Si la fe que Dios nos da es para hacer todas las cosas según que nosotros queramos, cada una de nosotros. Imagínense, si estamos hablando acerca de las deudas. Si a alguien le debe y usted tiene fe y confía en Dios, pues llévelo a Dios inmediatamente. Y que Dios se encargue y haga lo que tiene que hacer. Porque humanamente, pues uno se siente mal. Si usted prestó, espera que le paguen lo que usted prestó. Pero como el que pidió, ni se acuerda posiblemente. ¿No le ha pasado a usted a veces que usted le presta a alguien y con vergüenza le dice, no se acuerda? ¿No le ha pasado? ¿Se olvidó? Puede que sí se le haya olvidado posiblemente, hermano. Pero cuando le recuerdan, hay que hacer como Job hacía en honor a sus hijos. Él siempre hacía holocausto en favor de ellos a Dios. No sea que estos que anden por ahí haciendo maldad. No estaba seguro, pero decía, por si las dudas, ofrecer esto a Dios en memoria de ellos, para bien de ellos. Pero según lo que este hombre dice en el versículo 36, hermano, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Pero nosotros prestamos mucho más atención acerca de la mujer que entró después, hermano. Pero no meditamos en la murmuración de este hombre, lo que hablaba y decía y pensaba de Jesús. Pero vea como a veces decimos, hermana, en su ignorancia, aún todavía le dice maestro. Después que murmuró tanto de él, después que decía tantas cosas de él, aún se atreve a decirle maestro. Cuando uno es así, hermano, ¿cómo se le puede decir a una persona?
hipócrita, ¿verdad? ¿Será que este hombre no reconocía que estaba actuando así? Así estaba actuando él. Y vea, hermano, ¿quién era el Señor Jesús? Y según el Señor Jesús nos ha dado de lo mismo a cada uno de nosotros, para que nosotros seamos igual delante de Dios, todos nosotros. Pero pareciera que a veces nos vemos unos más arriba y otros vemos más abajo, cuando nosotros sabemos que Dios nos ve por igual a todos. Cuando nuestro Dios habla acerca de creer en Él y tener fe en Él, ahí es donde tenemos que medirnos cada uno de nosotros en qué clase de fe tenemos nosotros. Según la fe que Dios da, para Él no hay nada imposible, ¿verdad que sí? ¿Por qué no nos atrevemos nosotros, hermano, hermana, a llevar a juicio al hermano, a la hermana, ante Dios? ¿Por qué no nos atrevemos? Se recuerda que hace unos días hablábamos donde Pablo le habían escrito acerca de un problema que había en la iglesia. Y decía Pablo, ¿cómo es posible que entre ustedes no haya líderes que puedan poner orden? Que tienen que ir ante los tribunales para que los juzguen. Vergüenza les debería dar, decía Pablo. ¿Cómo es posible que teniendo un juez delante de ustedes que es Dios, tengan que llevarlo de los tribunales humanos, o sea, los tribunales romanos, para que les den sentencia? Cuando un cristiano es consciente de lo que hace y de lo que no hace. Pero si un cristiano hace y no se da cuenta, no es cristiano. Porque vea, hermano, hermana, ¿con qué propósito cree usted que Dios nos tiene aquí? ¿Cuál será el propósito que Dios nos tiene delante de su presencia? ¿Para qué cree usted que Dios nos tiene a esta hora, en este momento? ¿Qué es lo que según nos está hablando? Es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros. ¿Se recuerda lo que leímos cuando abrimos el servicio? ¿De qué habla Dios en lo que leíamos en el Proverbios 4? Acerca de la sabiduría. Él dice, hijo, está atento a mi sabiduría. Y el mismo Salomón habla, yo también tengo padre, tengo madre también. Siempre mi padre y mi madre me decían, hijo, escucha las palabras que yo te hablo, que yo te digo, que yo te aconsejo, ponme atención, hijo. Y Él como hijo nos habla a nosotros también, para que de esa manera nosotros podamos proseguir hacia adelante. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos sabios en todas las cosas que queramos emprender. Pero como le decía, hermano, hermana, mire, yo hace tiempo le decía, hermano, hermana, está bien aunque usted tenga dinero de a montones, hermano, pero es su dinero, es su dinero. Y en vez de prestarlo, no preste, haga dos cosas mejor. Regáleselo o simplemente ya les reclamo, no tengo. Imagínense si yo le dijera, hermano, présteme $100. Si los tiene para prestármelos. Pero en vez de que me prestara $100, mejor me regalara 20. ¿Qué prefiere, perder 100 o perder 20? ¿No sería lo correcto? Sí, hermano, porque después me presta $100, después ya no lo veo. Y eso le va a causar molestia a usted. Por eso digo, mejor pierda $20 y no pierda $100. Porque cuando todo está así, hermano, todo está bonito por los primeros días. Yo me acerqué, le pedí, pero ya después van pasando los días y se me hace pesado pagárselos. Y después, tanto que los saludaba, hermano, hermana, Dios le bendiga, y después, allá me quedo en la silla. Y como el hermano más me está, mire y mire, ya el hermano, la hermana me mira mal, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace después ya no venir, hermano.
Por eso le decía, mire, en esta casa se encuentra Jesús, los discípulos y este hombre y su familia, y llega esta mujer que ni siquiera había sido invitada, y vea que el Señor Jesús toma a esta mujer para darle una lección a este hombre. Por eso le preguntaba yo, ¿cree usted que este hombre conocía a Jesús? No lo conocía, si creemos que no lo conocía. Entonces, ¿para qué lo invitó entonces? ¿Para qué lo invitó? ¿Para qué estaba gastando su dinero en Jesús y sus discípulos? Acuérdense, Jesús siempre aprovechaba cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad se aprovechaba Jesús. Y el propósito era de darles el mensaje. Pero ve, hermano, a usted también, al que usted le preste, no le pague, ya le dio un mensaje. El mensaje es: ya no me vuelvas a prestar. Pero no le presta a él, pero le vuelve a prestar a alguien más. Y vuelve a hacer lo mismo, hermano. ¿Por qué será que caemos en eso, hermano? ¿Por qué caemos en eso? Por eso cuando Dios habla acerca de la fe en Dios, hermano, hermana, según Pablo habla a nosotros los creyentes, los cristianos, que debemos de ser felices con lo que tenemos. Si estamos en el cristianismo, no recibimos lo que según necesitamos, ¿sí? No me recuerdo cuál es el proverbio que dice, donde dice Dios: no me des más de lo que no merezco, porque si me das más, me voy a olvidar de ti. Tampoco me des menos, porque si me das menos, voy a renegar contra ti. Mejor dame lo necesario nomás. Por eso, ve, hermano, creo yo que todos estamos felices con lo que tenemos y como estamos, porque en cierta manera Dios está con nosotros. Mire, dice ahí en ese versículo 37. Bueno, vamos a pasar hasta donde habla de Simón, hermano. Dice el 36 y 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: ¿cómo le dice, hermano? ¿Cómo le llama Jesús? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Y qué le dijo él según, hermano? Maestro. Y le dijo: di, maestro. ¿Y por qué antes le dijo y Dice el 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Vea, hasta ahí nos paramos. Habla de 2 deudores. Uno debía más que el otro, pero a los 2 los perdonó. Y Jesús le dice: ¿quién crees tú que amará más? ¿Quién lo amaría más? Al que se le perdonó más. ¿Verdad que sí? Ahora usted presta, su deudor lo ama, le muestra que lo ama, que ya no lo molesta, ¿verdad? Ahí le muestra el amor que tiene para usted. Ya ni le llama, ya ni se deja ver, ¿verdad que sí? Por eso ve el mensaje que Dios da, hermano. Pero decía, ¿cuántos amigos o hermanos ha perdido por causa del dinero? Por eso vean lo que causa el dinero, hermano. Por eso yo de hoy en adelante, aunque tenga, no preste. Mejor regálele. Dígale: no tengo, pero mira, para que te compres algo. Sí, hermano.
Ya si de verdad necesita, pues clame a Dios y Dios le proveerá. Porque Dios habla acerca de la fe que tenemos que tener en Él. Si es una fe de Dios, Dios proveerá. Dios no nos desamparará, Dios siempre va a proveer. Pero cuando no queremos obrar nosotros, a veces por querer hacer un bien, pues hicimos un mal. Mal para la persona y mal para nosotros. Porque tanto amaba a su hermano, su hermana, y de repente desapareció, ni a Dios le dijo. Le llama y le llama, ni siquiera sabe si existe. Pero la cosa es, hermano, hermana, que así como este hombre recibió una lección y él mismo se da cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. Mire, dice el 41, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Cómo es que debemos de estar nosotros, hermanos, los que tenemos la fe en Dios? ¿Cómo debemos de estar? En paz. Pero vea por qué en ocasiones cuando usted hace un favor, en vez de hacer un bien, parece que hizo un mal. Y si usted prestó, lo hizo con todo su corazón. Y eso vino a causar un mal. Ahora, ¿cómo cree usted que Dios estará viendo eso? ¿Usted cree que Dios lo estará viendo bien? ¿Usted cree que Dios aprobará a aquel que no quiere pagar? Como cristianos tenemos que darnos cuenta que son cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando nosotros ignoramos todo esto, no es una fe que tenemos en Dios. Por eso el Señor Jesús, dirigiendo a sus discípulos, decía, si vosotros tenéis fe en Dios, cualquier cosa que vosotros pidierais, la recibiríais. ¿Por qué les estaba diciendo eso el Señor Jesús? Por eso veamos, ¿tenemos fe en Dios o no tenemos fe en Dios? Por eso siempre le digo, ¿por qué nos detenemos nosotros a decirle, Señor, mira, mi hermano le presté y no me quiere pagar? ¿Por qué no lo hacemos? No sea que Dios lo vaya a obligar y le vaya a acontecer algo. Es que Dios sabe lo que va a hacer, hermano, hermano. Según Dios dice que no dejará sin castigo a nadie. Por eso, ¿cómo nos pide Dios que debemos de hacer? O sea, uno no está deseándole mal a nadie, solamente diciendo, Señor, habla con Él, dile, Señor. Pero a veces nosotros nos detenemos, hermano, y a veces por detenernos, ya lo hizo con usted, ¿con qué más no lo va a hacer? Eso viene a hacerse costumbre ya nosotros, hermano, hermana. En el tiempo de Jesús, según los fariseos, ¿en qué vivían ellos? En tradiciones. ¿Cuáles eran las tradiciones que ellos vivían? ¿Se recuerda la tradición que vivíamos antes nosotros? Lo que nuestros padres les inculcaron a nuestros padres, nos lo inculcaron a nosotros, y ahora nosotros a nuestros hijos, después a nuestros hijos, a sus hijos. Era una tradición. Pero ya no estamos en una tradición nosotros.
Ya vivimos en una relación con Cristo. Y con Cristo, hermano, hay que caminar derechitos. Así es que, hermano, si mañana le digo que me preste 20 horas, ¿qué va a hacer? $1 mejor. Pierda $1 y no pierda 20. Sí, hermano. Es que veamos la verdad, hermano. Si a usted le cuesta, ¿y cómo yo voy a venir de listo a quitarle su dinero? Está bien que se lo regresara, pero ni se lo regreso. ¿Verdad que sí? Mire, leamos lo que dice en Mateo capítulo 17. Acuérdese, la fe que recibimos no es humana, hermano. Si es humana, pues actuemos como queramos. Pero si es una fe que recibimos de Dios, hermano, hermana, entonces Él mismo imparte esa fe en nuestros corazones, o no imparte esa fe en nuestros corazones. Mire lo que dice en Mateo capítulo 17. Ya lo tenemos, capítulo 17, versículo 14 al 21. Versículo 14 al versículo 21 de Mateo 17 dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con la oración y ayuno. Lo que tenemos que traer a nosotros, hermano, hermana, es esto. Dice según en el versículo 17: respondió Jesús y dijo, ¿qué dijo? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traémelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vea, hermanos, si en el versículo 17 el Señor dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traémelo acá. Si estamos hablando acerca de las deudas, si alguien es deudor o alguien le debe, para que mejor me entienda, si le está hablando, insistiendo y no ha logrado nada, ¿por qué no ha logrado nada? Porque lo está haciendo usted. Y si lo hace usted, ¿qué va a pasar? No va a recuperar nada. Pero si se lo lleva a Jesús, de que va a suceder, va a suceder. El Señor habla, hermano, acerca de la incredulidad de la gente perversa, pero como le decía, en el cristianismo no puede acontecer esto. Si este padre de familia viene ante Jesús y le dice: Señor, mi hijo está siendo atormentado, ya lo traje a tus discípulos y ellos nada pudieron hacer. Por eso, si nosotros traemos el caso acerca de los deudores que le deben,
y más de alguna vez, una, dos o tres veces le ha dicho y no acontece nada, pues sigue insistiendo y no valora nada. Pero si usted confía en Dios y cree en Dios, ¿por qué no lo lleva ante el Señor? ¿Cuánto tiempo tardó el Señor en sacar a este demonio? Al instante lo hizo. Pero los discípulos quisieron hacerlo y no pudieron. Por eso nosotros no lo vamos a poder hacer, más siendo cristianos entre nosotros. Parece que fue en el capítulo 22 que leíamos de los Hechos. No me recuerdo si el 17 o el 22 por ahí. Donde dice que a Pablo lo llevaron o lo llevaban preso, estaba preso. Y lo sacaron para compadecer. Y Pablo, dirigiéndose a los líderes, le dice: ustedes están para cumplir la ley y no la están cumpliendo. Y eso le trajo problemas, porque la gente dice: así le hablas al sacerdote de Dios, al ungido de Dios. Dice Pablo: hermano, yo no lo sabía. Yo no lo sabía, porque Cristo te dice que no maldecirás a un ungido del Señor. Pero él se retractó en lo que estaba diciendo. Pero en nuestro entendimiento, Pablo se estaba defendiendo. Si eran los líderes religiosos o los líderes de la ley, ¿por qué no estaban haciendo un juicio justo ante Pablo? Estaba en lo correcto de lo que Pablo estaba diciendo. Por eso volvemos a lo nuestro. Si alguien le debe, es justo que usted le esté pidiendo: págame. Pero si tanto le está insistiendo y no logra nada, llévelo con Dios, hermano. Llévelo con Dios. Según Dios dice, hermano, que a nadie lo va a dejar sin castigo. Por eso veamos nosotros, hermanos, si yo lo estoy agraviando a usted, no lo estoy agraviando a usted. Según dice Dios, que cuando nosotros tenemos algo contra el hermano, contra la hermana, no es con el hermano ni con la hermana. ¿Con quién es, según dice la Biblia? Con Dios. Por eso estamos teniendo problemas con Dios. Y para no meternos en problemas entre nosotros mismos, mejor llevemos toda causa ante nuestro Dios. Dios, hermano, inmediatamente resolverá el asunto. No temamos, hermano, hermana, nosotros no vamos a enjuiciar a nadie. Dios es el que va a pelear por nosotros. ¿Qué no dice la Biblia? ¿Que Dios peleará por nosotros? Sí, hermano, hermana. Mire, le leo el versículo 17 y pasamos al capítulo 21. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Así es que, hermano, hermana, ya sabe lo que tienes que hacer. No me puse de ejemplo, si yo soy su deudor, hermano, lléveme ante Dios y verá que inmediatamente Dios me pondrá en cintura, hermano. Miren, el capítulo 21, cuando de repente, hermano, usted lleve la causa delante de Dios, se va a maravillar así como se maravillaron los discípulos. Se recuerda que leíamos de la higuera que el Señor maldijo. Cuando pasaron por ella estaba seca, pero aquí no está seca todavía. Dice aquí en el versículo 17 al versículo 21. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate del mar, será hecho.
Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Si hasta este momento, hermano, hermana, a tu deudor le has estado diciendo, hermano, prueba tu fe en este momento. Dile en el nombre del Señor Jesús, me va a pagar. Y si no te paga, pues obraste por ti mismo. Y llévaselo al Señor, hermano. Llévaselo al Señor. Para que el Señor haga lo que tiene que hacer y tú no tendrás ningún problema. Por eso le decía que lamentablemente es lo que acontece. A veces el hermano o la hermana que más ama, que más estima o que más le muestra, y ese que lo abandonó. Y eso no puede ser, hermano, eso no puede acontecernos a nosotros. Marcos 9:23, ahí terminamos. Hace tiempo, hermano, alguien aparecía por ahí en la iglesia, decía, hermano, necesito hablar con usted, quiero que esté de nuestra parte, me decía. Y yo, ¿por qué en mi pensamiento? Y yo, ¿por qué voy a estar de parte de él? Ni la conozco. La cosa que me venía a traer, hermano, decía que tenía una lista de hermanos que se estaban uniendo para mandar a alguien a la cárcel, me decía. Únase a nosotros, hermano, me decía. Yo sé que a usted también, me dice. A mí también, ¿qué me dice? Que a usted también le debe a esta persona. Pues si me debe, no me debe, ese es asunto mío, le dije. Pero andaba recaudando, hermano, firmas ahí para meter a cierta persona a la cárcel. Ya tengo una lista aquí, me dice. Yo ni la conocía a esta persona. Le digo persona, pues no le puse hermana, porque andar haciendo eso, pues yo no la podía considerar hermana. Pero me decía, ya me contaron, me dice que usted también, me decía. Le digo, ¿quién le contó? Yo no le he dicho a nadie. Y sí, hermana, la cosa es que llevaba una lista ahí que estaba haciendo para llevar a juicio. Pero vea lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. En Marcos capítulo 9, ¿ya lo tiene? Versículo 21 al 23. La pregunta para usted, hermano, ¿cuánto tiempo hace que le acontece eso? Que su deudor no le quiere pagar. ¿Qué dice? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Con eso nos queda claro a nosotros, hermanos, nos queda claro. Dice en ese versículo 21. Jesús preguntó al Padre, o Jesús le pregunta a usted, ¿cuánto tiempo hace que te debe? ¿Será que Dios puede llamar hijo? Pongámosle que sí. Que diga, ¿cuánto hace que mi hijo te debe? Dígale, hermano. Dígale cuánto tiempo hace que su hijo o su hermano le debe. Vea, hermano, Dios es maravilloso en su palabra. Dios nos ayuda para que no nos angustiemos, para que no suframos. Pero como que nos gusta sufrir. A veces vemos al que le debe o a la que le debe. Por momentos sí siente cobrarle, pero después que no, pobrecito, ¿no? O sea, ya se doblegó usted. Y no tiene que ser así, hermano, hermana. Dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando esporamajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
Dijo el Padre, por favor, Señor Jesús, haz algo. Si puedes ayudarnos, hazlo, Señor. ¿Usted cree que el Señor no lo podía hacer? Ahora en nuestra necesidad, Dios no podrá hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. Pero acuérdense, hermano, la fe que es que Dios nos hace, la fe que Dios quiere o que requiere para que nosotros podamos recibir o poder hacer según lo que nosotros necesitemos, hermano, hermana. Por eso, una vez más, confiemos en Dios, hermano, hermana, y no suframos más. Así es que el consejo, hermano, hermana, de hoy en adelante, cuando alguien le pida, dígale, no tengo, pero mira, Te regalo esto. te regalo algo.